Evidentemente, la noticia del día que cruza de punta a punta nuestra vida es el índice de inflación. No porque nos demos cuenta ahora lo difícil y complicado que es vivir en la Argentina con estos números. Sin embargo, verlo de manera palmaria, lo que ocurre, por ejemplo, con los alimentos, bueno, claramente está hablando de un momento crítico en términos económicos para nuestro país. Claro, la inflación es vivencial, la percibimos, la experimentamos todos los días cuando nos cuesta cada vez más caro afrontar la supervivencia, el día a día, pero ver el número realmente, ver un indicador que es el más alto de la gestión, ver lo que pasa con los alimentos, con lo sensible que es el rubro, cuando hay un porcentaje tan grande de argentinos que se gasta todo lo que tiene en ese rubro que es alimentos, bueno, es realmente el número más sensible de lo que representa estrictamente como número. Pero vamos a hablar un poquito de la inflación, las expectativas que hay para este año, la tendencia. Lo vamos a hacer con un especialista, Ernesto Matos. Ernesto es economista, está frente al Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo de la Universidad de José C. Paz y estuvo desempeñándose hasta hace poco en el Ministerio de Economía de la Nación. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo andan por ahí? Bienvenido. Un gusto saludarte. Bueno, la verdad, conmovidos con estos números, con vivir día a día. Uno renueva la expectativa porque es una cuestión tan de argentinos eso, de que mejore un poquito, de que cambie un poquito, pero los números dicen otra cosa. Sí, yo creo que acá hay que poner un poco más de dejar de lado que pensar que la inflación es algo que sucede como, digamos, magia, digamos, autónoma de la realidad. A ver, la vicepresidenta en su momento dijo que el crecimiento no se lo queda en cuatro vivos. Bueno, si uno ve que el rubro alimentos y bebidas fue el que más viene creciendo desde diciembre de 2020 en adelante, uno entiende que ahí está el factor principal por el cual el salario no tiene capacidad de compra. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿por qué una gaseosa que valía 120 pesos hoy está a 500? ¿Cuál es la innovación tecnológica por la cual una gaseosa, una bebida cola, ha aumentado 4 veces su precio cuando el limón se consigue acá, el azúcar se consigue acá? Entonces acá empieza a ocurrir, primero que tenemos que identificar el rubro, ¿no? Alimentos y bebidas es el segundo sector que más divisas genera en el país después de cereales y oleaginosa. Entonces vos tenés un sector que gana por exportar y por venderte caro. Ahí está el gran dilema de la Argentina, y lo que hemos visto es que este sector está comandado por Funes de Rioja. Y me parece que Funes de Rioja al frente de la UIA es el mismo que le dijo a Macri lo del pacto de caballeros y al otro día le estuvo despidiendo gente. Entonces, me parece que la inflación hay que empezar a darle su peso territorial, digamos, ¿no? ¿Qué implica? Y que no es una cuestión de emisión, porque el año pasado se cumplió la meta con el FMI, ¿no? Se emitió menos, se redujo el déficit fiscal. ¿Por qué la inflación está en 104, ¿no? Cuando se cumplen las metas del FMI, que son características, digamos, que son caracterizadas generalmente por llevar este plan en esa reducción en la emisión y en el déficit fiscal. ¿Tiene que ver, Ernesto, una posible salida con una cuestión política? Y sí, porque la realidad es que esto hay que sentarse con las cámaras empresarias y volver a lo que muchos economistas no quieren, digamos, más los de corte liberal, que es discutir el costo. Cuánto es lo que implica el trabajo, cuánto es lo que se lleva la renta, cuánto es lo que debería tener un margen de ganancia, porque tampoco ninguna empresa se pone una empresa para perder plata, digamos, ¿no? Produce, en tanto tiene un margen de ganancia. Ahora, si ese margen de ganancia está absorbiendo gran parte del salario, me parece que la idea es que haya un equilibrio entre las ganancias y los salarios, digamos, ¿no? Que uno pueda comprarse o desayunar o merendar un pan, miren lo que le estoy pidiendo, ¿no? Un pan con manteca y dulce de leche y un té con leche sin tener que dejar la vida, digamos, ¿no? No estamos hablando de otra cosa, creo, me parece.
que pueda hacerse una ensalada mixta. Entonces, en eso uno también, más allá de las empresas, tiene que ver la situación hoy de Argentina del cambio climático, ver que hay muchas producciones que fueron afectadas por incendios, por sequías, por granizo, y que eso también puede estar influyendo en la reducción de la producción, y ahí la discusión es, ¿vendo todo afuera o vendo adentro? ¿No? Claro. Para mantener una estabilidad de precios. Bueno, no sé si lo dijiste por alguna razón, pero hablaste de la ensalada mixta. La lechuga y el tomate, lo que aumentaron en las últimas semanas, son prohibitivos. La lechuga y el tomate son prohibitivos para los argentinos. Y te olvidaste de un rubro recién, la vestimenta. 120% en el último año. 120%. Realmente uno se pregunta cómo se sale de esto, no desde tu mirada, que es técnica, pero yo te pregunto de paso, el gobierno acaba de acordar que los combustibles van a aumentar un 4% por mes. Eso ya está dando, por plantearlo como vos lo decís, casi una excusa a todos los productores y en la cadena de costos para subir los precios, porque sabemos el impacto que tiene justamente los fletes en cada producto, ¿no? Sí, y eso si sumás también que en el acuerdo del FMI, la quita de subsidios energética a los grandes contribuyentes va a tener un efecto, pero la quita de subsidios energética a los comercios en general también. Entonces, acá es donde es difícil entender cómo estabilizar los precios y pensar en una reducción gradual cuando es lo que acabas de comentar. Si van a aumentar 4% cada mes el nivel de combustible, más los peajes, entonces es, digamos, poco probable que uno pueda pensar que ahí haya una reducción de precios, porque es automático el traslado y lo sabemos, digamos. Claro. El dilema ahí está si el gobierno logra en menos de 2 meses poder reinstalar la red de ferrocarril. Lo ha hecho lentamente, digo, con lo que se ha podido hacer, pero no creo que alcance como para que se pase de mercancías en camión a mercancías en ferrocarril. Digo, me parece que si bien el gobierno tiene como buenas intenciones, no alcanza todavía a lograr esos objetivos que está trazándose, que es la reducción de la inflación. ¿Y hacia dónde vamos, Ernesto? Y te quiero consultar también por los salarios, porque esa es la preocupación del argentino de a pie, ¿no? No importa cuánto suban las cosas, lo que importa es que uno cada vez puede comprar menos o cada vez accede con más dificultad a lo que necesita para vivir. ¿Cuál es el panorama? Bueno, ahí el panorama creo que es una cuestión más técnica, pero es fácil de entender. ¿Crece el empleo? Sí. Pero de 2020 a 2023 el empleo que creció, si uno ve la composición, que es asalariado privado, público, casas particulares, autónomo, monotributo social e independiente, el 50% que explica el crecimiento del empleo en estos últimos 3 años es de monotributo, es precario. Y si vos ves el último dato de salarios de 2022, el asalariado privado apenas ganó creo que un 2%, el público apenas un 0,6%, y el asalariado no registrado, que podríamos estar más hablando de los sectores informales, que tal vez hace changas y todo eso, perdió un 15%. Entonces vos venís arrastrando de 2016, 2019 un 20% de pérdida de poder adquisitivo, y todavía estás muy lejos de recuperar el nivel de salario de 2015. Entonces ahí es donde se nota un poco más digamos, descontento de la gente, inconformidad, y se hace difícil, digamos, ¿no? Cuando tenés poco salario, tenés que estar en una parada colectivo, te roban las zapatillas, te roban el celular. La gente, la verdad que ahí no le podemos pedir que tenga 10 segundos de reflexión, porque hasta cuesta, digamos, ¿no? Es todo a veces demasiado complejo como para comprender tan rápido. Algunos tenemos la suerte de tener un buen salario, entonces me parece que ahí tenemos que poner también un poco de oído a lo que está diciendo la gente en la calle. Ernesto, te agradecemos mucho por tus conceptos, tu mirada respecto de esta situación. Gracias por tu tiempo. No hay por qué. Un saludo a todos. Muchísimas Adiós. gracias.